se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Ahora sí, cuando pasaron 52 minutos del mediodía, ya estamos con la cortina del politólogo Aurelio Reñarás. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, sí, te decía, está el politólogo Aurelio Reñarás con su columna de los sábados, hoy titulada Aspectos ideológicos de la emancipación latinoamericana. Hola Aurelio, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va Marines? ¿Qué tal? Bien, muy bien, bien. Bueno, lo mencionamos en la apertura, respetuosos de la veda que hay, ¿no es cierto? Hablamos entonces de Latinoamérica, ¿te parece, Aurelio? Me parece. Sí, el tema en realidad es un tema muy importante. Sí. Yo lo he estado postergando en realidad por las urgencias temáticas de este último tiempo, pero en realidad había empezado a pensar en este asunto en el momento en que se produjo el triunfo de Pedro Castillo en Perú. Sí. Porque, bueno, ya más adelante lo vamos a explicar en la misma columna. El caso es que vivimos una época en la que ha dejado de estar en la agenda, en parte para bien, sí, y en parte para mal, lo que en otras épocas era la exportación de los procesos revolucionarios, o la importación, depende desde qué... Claro, desde qué lugar lo digo. Claro, desde qué lugar lo veamos, ¿no? Claro. Pero la Revolución Rusa y la Revolución Cubana generaron, bueno, no fueron las únicas, pero son paradigmáticas de alguna manera, generaron, además de una extraordinaria ola de entusiasmo, sí, en los que simpatizaban con esos procesos, en los explotados y oprimidos del mundo, y de temor en el campo opuesto, en el campo de los explotadores, generaron la aparición de otra ola que digamos, entre los militantes dispuestos a imitar ese modelo. Con mayor o menor plasticidad intelectual y conciencia del problema, bueno, los líderes revolucionarios de esos países donde las revoluciones habían triunfado, también se prestaron a vender fórmulas que supuestamente tenían validez universal, que eran las fórmulas que habían aplicado para llevar adelante los respectivos procesos revolucionarios. Bueno, que una revolución busque expandirse, de alguna manera está en la lógica de las cosas, porque al expandirse logra afianzarse y logra evitar quedar cercada por un universo hostil. Claro. Eso se ocurrió con la Revolución Francesa, que Napoleón la llevó por toda Europa. Bueno, ocurrió con la Revolución Rusa, y de alguna manera quiso lograr eso la Revolución Cubana, que tenía una conciencia aguda de que, digamos, quedar circunscripta al ámbito de Cuba era aislarse de una totalidad hermana en América Latina. Claro. Aunque Cuba nunca formuló el problema de que América Latina es una nación inconstituida, pero como no lo han formulado muchos otros, pero de alguna manera eso está en la naturaleza de las cosas y en el espíritu colectivo latinoamericano. Entonces, Cuba, aunque en algún momento tuvo actitudes internacionalistas respecto de África y demás, pero siempre tuvo una particular atención a los problemas relacionados a las luchas latinoamericanas, a la emancipación latinoamericana.
Ahora bien, hace un cierto tiempo, como señalaba al comienzo, Sí. que digamos, ha decaído o se ha abandonado esta idea de que las revoluciones se pueden exportar. Cuba hace bastante tiempo, casi ya diría que hace décadas, que bueno, ha dejado de alentar el desarrollo de acciones no revolucionarias, sino de acciones imitativas del modelo cubano. Durante muchos años Cuba exportaba lo que parecía ser su fórmula particular, Sí. que era la lucha armada. Era, digamos, vendido como la fórmula de la lucha armada. En realidad la lucha armada, digamos, interpretar la revolución cubana como un fruto de una fórmula técnica llamada la lucha armada, era un desatino, porque era ignorar que la revolución cubana se había gestado bajo la fórmula de una lucha antidictatorial contra la dictadura de Batista, que incluso tenía objetivos y planteos tan amplios que el propio imperialismo norteamericano no la veía como una fuerza enemiga. El propio imperialismo norteamericano tenía algún grado de conciencia de que el régimen de Batista estaba agotado, era demasiado corrupto para poder sobrevivir, y que, bueno, generar un cambio en la política cubana, siempre y cuando no afectara a los intereses norteamericanos, podía ser algo incluso bienvenido. La sorpresa fue que los revolucionarios cubanos eran, antes de haberse definido como marxistas, eran patriotas consecuentes y firmes, que no estaban dispuestos a cambiarle el rostro a la dominación norteamericana de la isla, sino que querían independizar al país de un dominio extranjero norteamericano, que era además demasiado bochornoso, demasiado indigno para los patriotas cubanos. Cuba era prácticamente una fábrica de azúcar y un prostíbulo norteamericano. Bueno, esa realidad miserable, quisieron modificarla. Los revolucionarios cubanos desarrollaron un proceso en cuya lógica se encontraron con la intolerancia de los Estados Unidos y con su voluntad de doblegarlos, en esa lógica fueron girando hacia una posición que los llevó en algún momento a recostarse sobre la Unión Soviética para no quedar en una situación de soledad débil, expuestos al designio norteamericano. Pero de todos modos no perdieron la vocación latinoamericanista. Intentaron, digamos, expandir la revolución por América Latina, pero lo hizo como estaban alienados a la fórmula de la lucha armada, propagandizaron los métodos de la guerrilla rural, o hasta el Che Guevara habló de guerrilla urbana, cosa que era una especie de despropósito. Y así no fue. Claro, sí. Porque con esa fórmula hubo camadas diversas de jóvenes latinoamericanos embarcados en una lucha que en realidad fue un suicidio. El propio Che Guevara, se suicidó, en Bolivia, se suicidó políticamente y se colocó en una situación en la cual solamente podía esperar la muerte, porque se desconocían los aspectos políticos de la lucha revolucionaria, no se estudiaban las realidades particulares de cada país donde había que actuar. El Che Guevara parecía ignorar
que en Bolivia había habido una revolución agraria durante el gobierno de Páez Tensoro, y que los campesinos bolivianos habían dejado de ser revolucionarios porque habían recibido la propiedad de la tierra. Claro. Y en consecuencia, ya como propietarios, aunque fuesen propietarios pobres, se habían transformado en conservadores, y no solamente no se embarcaron en la insurrección agraria, sino que lo denunciaron. Sí. Esa situación, bueno, llevó al sacrificio, como digo, a algunas generaciones juveniles latinoamericanas, y en realidad para lo único que sirvió es para justificar procesos represivos agudos contra la propia guerrilla, por supuesto, y contra las organizaciones populares digamos de cada uno de los países latinoamericanos, so pretexto de que formaban parte de avanzadas comunistas. Lo vimos acá claramente con el proceso comandado por Videla y sus sucesores, se enancó para justificarse en la presencia de una amenaza comunista. Una amenaza comunista que era una amenaza absolutamente impotente, porque eran grupos, digamos, armados, disociados del pueblo argentino, que incluso habían terminado de disociarse del pueblo argentino en la medida en que después del 73 decidieron enfrentar al gobierno de Perón, con lo cual políticamente se sepultaron, y bueno, pero sirvieron de pretexto para que el ala proimperialista de las Fuerzas Armadas tomara el poder y llevar adelante la masacre que todos conocemos, con la desaparición de 30.000 compatriotas. Claro, sí, toda esa etapa del desarrollo histórico de estos procesos parece haber concluido. Cuba no manifiesta ninguna acción destinada a exportar su revolución. Los chinos hace varias décadas ya que han resuelto no apostar al ejercicio de una influencia ideológica que impulse la expansión de la revolución china en el resto del mundo, y pareciera ser que hemos llegado a una situación en la cual lo mejor que puede hacer una revolución para suscitar interés en ser imitada en algún otro lugar del mundo es tener éxito en la construcción de una nueva sociedad en su propio país. Sí, Yo diría que el caso paradigmático en ese sentido, María Inés, es el caso de China. Claro, sí. Mientras pensaba en los términos de la columna, me acordaba del libro de Gustavo Girado, argentino, que es un especialista en las cuestiones chinas, pero que no es comunista, ni marxista, que escribió un librito muy interesante que se llama ¿Cómo lo hicieron los chinos? O sea, en la medida en que los chinos han llevado adelante un proceso de desarrollo social con éxitos fenomenales en la eliminación de la pobreza y éxitos fenomenales en el desarrollo económico del país, que ha pasado a ser de ser uno de los más atrasados y pobres de la tierra digamos, a la vanguardia hegemónica, y bueno, hay muchísimos interesados en estudiar qué es lo que han hecho los chinos para lograr semejante cosa. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Claro, sí. Y entonces, pero ese estudio que durante muchas décadas llevó
en el campo de la militancia revolucionaria actitudes imitativas, tanto de la Revolución Rusa como la Revolución Cubana. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa, para medir hasta qué punto esa cosa imitativa llegó, a qué extremos llegó, yo recuerdo, de hecho, que creo que es bastante desconocido en el país, en Córdoba, y es que los comunistas quisieron hacer una revolución en San Francisco, en Córdoba, sí, y crearon soviets. Tuvimos soviets en la época del gobierno de Sabatini en San Francisco, que duraron, por supuesto, un santiamén, digamos, ¿no? Claro, nada. Es de imaginarse lo que puede, el desarrollo que puede tener una revolución circunscrita a los límites de la ciudad de San Francisco. Bueno, pero llegamos a ese tipo de locuras que eran fruto de esta actitud imitativa. Mientras tanto, la historia se desarrollaba por los caminos no previstos, como suele ocurrir con la historia, que digamos nos sorprende permanentemente, con cosas como, por ejemplo, el triunfo electoral de Allende en Chile. Claro. Digamos, de alguna manera poniendo en cuestión la antigua certidumbre de que era imposible llegar al poder por vías electorales. Vimos levantarse a las Fuerzas Armadas del Perú con Velasco Alvarado a la cabeza y llevar adelante un proceso de revolución agraria en el Perú y de estatizaciones muy similares a las que había llevado en años anteriores el general Perón en la Argentina o Vargas en Brasil. O sea, la historia transcurría con sus brillos y sus abismos por los caminos no pensados. Y recientemente hemos visto el proceso venezolano, que tiene la particularidad de que tenemos en América Latina y particularmente en la Argentina una cantidad enorme de chavistas que no quieren analizar, no quieren ni siquiera reconocer el hecho de que Chávez es un militar. Claro. Y reconocer el hecho de que las Fuerzas Armadas venezolanas son uno de los más firmes, sino el más firme sostén del proceso de la revolución en Venezuela. Creo que si no fuera así, con el asedio que ha sufrido, digamos, de las fuerzas mundiales y las dificultades creadas por la baja impresionante del precio del petróleo en el mercado mundial, el gobierno de Maduro hubiera caído hace rato. Bueno, pero el proceso de Venezuela, por ejemplo, es un proceso que muchos izquierdistas aplauden pero no entienden. Ni siquiera se han preocupado por tratar de entender cómo surgió. Nosotros tenemos a veces uso el nosotros y tengo que explicar de qué estoy hablando. En el portal de Iniciativa Política sacamos un artículo que hace referencia a Chávez y la Academia Militar de Venezuela. Algo que se llamó en las épocas del presidente Rafael Caldera, en 1969, 1974, gobernó Caldera, se llamó el Plan Andrés Bello. El Plan Andrés Bello fue fruto de una iniciativa del presidente Caldera
para aquietar las aguas en las Fuerzas Armadas de Venezuela, que estaban revueltas. Y a raíz de ese plan se introdujeron en la Academia Militar de Venezuela modificaciones en los planes de estudio que empezaron a enseñarle a los aspirantes oficiales sociología, economía, historia de las ideas políticas y hasta psicología de la adolescencia. En ese marco, los aspirantes a oficiales de Venezuela, que surgen que como ocurre muchas veces, en Perú pasa lo mismo, provienen de un estrato social popular. En general, la carrera militar, sobre todo a partir del siglo XX, en América Latina, no ha tenido prestigio en las élites oligárquicas. Ha sido más bien una carrera elegida por sectores de clases medias e incluso de sectores, digamos, más bajos, de los sectores más bajos de la sociedad. El propio Chávez es un ejemplo de eso, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, esa combinación de planes de estudio que formaban bachilleres universitarios con una composición social muy popular llevó a que se generara una camada o varias camadas de oficiales venezolanos con un alto nivel intelectual y con una inclinación patriótica muy firme, que son los que aún sostienen la revolución venezolana. Ahora, de allí a suponer que la fórmula con mayúsculas sea modificar las academias militares para generar este tipo de militares en toda América Latina, bueno, hay un trecho muy largo, una distancia muy grande, así es. Sí, claro, es como si a partir del triunfo de Pedro Castillo en el Perú, de la llegada a la presidencia, en un proceso que todavía tiene un final incierto, pero supongamos que se desarrollara triunfalmente el proceso peruano, ¿no? Ahora, de allí a sacar, como hubieran hecho los jóvenes setentistas, la conclusión de que tenemos que transformarnos todos en maestros rurales para hacer la revolución, bueno, estamos transitando un camino que va de la lógica al ridículo. Claro, no. No es la manera. ¿Cómo? No es la manera para nada, claro. No. Claro, no es una fórmula mágica, claro. No es una fórmula salvífica. Claro. En realidad, dentro de los límites que tiene una columna radial como la nuestra, creo que lo único que podamos decir como conclusión de todo esto es que lo que se impone es estudiar la realidad de cada uno de los países donde nos toca actuar y estudiar la realidad de América Latina y de los procesos revolucionarios. Estudiarlo con el mismo sentido en que, por lo menos después del siglo XIX, en el siglo XIX todavía no se hacía esto, se considera que si uno quiere ser partero, tiene que estudiar. Claro. Durante muchos años se ha usado la fórmula partero de la revolución o partero de la historia. Bueno, si uno quiere ser partero de la historia o partero de la revolución, tiene que estudiar, como se estudia para hacer partos. Claro, Esa creo que es la conclusión. La conclusión tiene que ser la idea de que no podemos improvisar, no podemos, es necesario clarificar las cosas conceptualmente. Claro. En el caso del Perú nos encontramos con una serie de paradojas en el terreno ideológico, porque el Partido Perú Libre se autodenomina marxista-leninista mariateguista. Con lo cual la derecha inmediatamente usa esta denominación para decir que se viene el comunismo. Claro.
Claro. Y en realidad, Pedro Castillo, Vladimir Cedrón y su gente, y los sectores de izquierda que están rodeándolo a Castillo, lo que se proponen es algo infinitamente más modesto. Por supuesto, sí. Que es más modesto o más realista. Claro. Que en realidad es ponerle coto a la explotación inicua que sufre el Perú, sobre todo de parte de la minería internacional, y exigirle a estos señores de las mineras que paguen impuestos, claro, que dejen en el Perú una parte de las riquezas que extraen, como hizo en algún momento Evo en Bolivia con el tema del petróleo boliviano, de pasar de cuotas ínfimas de contribución al presupuesto de Bolivia a exigirles una contribución real. Entonces creo que esa tarea de estudiar para ser partero impediría que caigamos en estas situaciones paradójicas o extrañas de, por un lado, aparecer autoetiquetados para colmo como marxistas-leninistas, claro, y por otro aparecer en realidad pretendiendo actuar con un sentido patriótico para impedir que nuestros países sean sangrados por las grandes empresas del capitalismo internacional. Bueno, esa creo que es lo que podemos concluir, porque por un lado necesitamos coherencia en el terreno conceptual, y además esa coherencia y esa caracterización adecuada de los problemas que enfrentamos, y creo que está relacionada con que no tengamos que improvisar sobre la marcha. Sabemos que improvisar sobre la marcha siempre crea un riesgo de error demasiado alto, claro, para un proceso que por otra parte cuenta con poderosísimos enemigos y en los cuales generalmente los errores se pagan muy caros. Por supuesto que no. Sobre la marcha no. Bueno, gracias Aurelio. Para seguir pensando, el análisis, el interesante análisis que has hecho. Para seguir pensando, no pretendo otra cosa. Claro que no. Bueno, un abrazo Aurelio y a votar mañana. A votar, un abrazo, claro. Marínez, gracias a vos. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores. Yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Claro que sí, claro.